Adam nunca ha servido para nada. Resonó la voz de mi padre por el teléfono que había olvidado colgar. 27 años y todavía jugando a ser granjero con la propiedad del viejo Samuel. Estaba sentado en el porche de la casa principal de la granja, viendo cómo la puesta de sol pintaba de dorado los campos de maíz, cuando la llamada que hice a mis padres en Phoenix no se cortó correctamente. Al menos la tierra vale algo, respondió mi madre con ese tono agrio que conocía tan bien. ¿250 hectáreas en el corazón de Kentucky? Debe valer unos $700,000 fácilmente. Cuando consigamos que él firme la transferencia a nuestro nombre. Se me revolvió el estómago. Me llamo Adam Walls, y a mis 27 años, nunca imaginé que descubriría que mis propios padres estaban conspirando para robarme la granja que me dejó mi abuelo. La granja Greenfield había sido el hogar de la familia Walls durante 3 generaciones. Mi abuelo Samuel la construyó desde cero después de regresar de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo 250 hectáreas de tierra virgen en una de las propiedades agrícolas más respetadas del condado de Franklin. Cuando él murió el año pasado, me dejó todo, la casa, los campos, el ganado, la maquinaria y, lo más importante, la confianza de que yo continuaría con el legado. A mis padres, Robert y Linda Walls, nunca les importó la granja. Se escaparon a la gran ciudad tan pronto como se casaron, persiguiendo sueños de riqueza en Phoenix que nunca se materializaron. Papá pasó de un trabajo a otro en la construcción, mientras que mamá trabajó en salones de belleza durante décadas. El dinero siempre fue escaso, y nunca perdían la oportunidad de recordarme que cada centavo que gastaban en mí era un sacrificio. Si al menos hubieras terminado la universidad, continuó mi padre por teléfono, con voz cargada de desprecio. Pero no, tenías que volver a esa maldita granja. Ahora estás allí plantando maíz como un paleto sin futuro. La cuestión es que él confía en nosotros, añadió mi madre. Siempre ha sido una persona que necesita atención. Unas cuantas palabras de elogio aquí y allá, hablarle de la tradición familiar, y firmará cualquier cosa que le pongamos delante. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Tenían razón en una cosa, yo realmente confiaba en ellos. Cuando volví de la universidad para cuidar de mi abuelo Samuel durante sus últimos meses, mis padres por fin parecían estar orgullosos de mí. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía su aprobación. Hay que hacerlo antes del otoño, dijo papá. No podemos arriesgarnos a que él cambie de opinión o encuentre alguna novia que le meta ideas en la cabeza. Estoy de acuerdo, se rió mamá. Y si todo sale bien, podemos venderlo pronto y usar el dinero para jubilarnos dignamente. Dios sabe que nos lo merecemos después de tantos años de lucha. Me levanté de la mecedora de mi abuelo, con las tablas del porche crujiendo bajo mis pies. Los campos se extendían en todas direcciones, el maíz se mecía suavemente con la brisa nocturna, el granero rojo que había pintado la primavera pasada, el corral donde pastaba tranquilamente nuestro ganado Angus. Esta tierra no era solo mi propiedad, era mi alma. Lo mejor de todo, continuó papá, es que Adam nunca sospechará nada. Es demasiado bueno para su propio bien. Mientras estemos allí de visita y haciéndole la pelota, nos comerá en la palma de la mano. La llamada finalmente se cortó. Me quedé en silencio, solo se oía el canto de los grillos y el viento en los campos circundantes. Durante 27 años había luchado por ganarme su aprobación. Trabajé en 2 empleos durante la secundaria para no pedirles dinero. Conseguí una beca parcial para estudiar administración rural, a pesar de saber que ellos pensaban que era una pérdida de tiempo. Volví a casa para cuidar de mi abuelo cuando enfermó, aún sabiendo que eso significaba abandonar un prometedor trabajo en Louisville. Y ahora descubría que todo, cada visita, cada elogio, cada momento de supuesto orgullo paterno, era parte de un plan para robarme. Mi primera reacción fue la devastación. La segunda fue una ira fría y calculada que nunca había sentido antes. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un paleto sin futuro estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Caminé hacia la casa, pasando por la puerta mosquitera que chirriaba como siempre, y fui directo al estudio del abuelo Samuel. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de la granja a lo largo de los años, certificados de premios ganados con el ganado y la escritura original de la propiedad enmarcada con orgullo sobre el escritorio. Pero lo que realmente necesitaba estaba en el cajón cerrado con llave de la derecha. Cuando lo abrí y vi los documentos que mi abuelo me había dejado, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Mis padres creían que conocían todas las cartas que tenía en la manga. Estaban terriblemente equivocados. Robert y Linda Walls nunca ocultaron su desprecio por la vida rural. Desde que me mudé definitivamente a la granja a los 22 años,
se aseguraron de dejar claro que consideraban mi elección un desperdicio. Adam está tirando su vida en ese lugar olvidado por Dios, solía decir mamá a cualquiera que la escuchara. Con la inteligencia que tiene, podría estar ganando una fortuna en cualquier gran empresa. Papá era aún más directo. El niño tiene un título universitario y ha elegido convertirse en un paleto. Es una vergüenza para la familia. Pero ahora, sentado en el despacho del abuelo Samuel con esos documentos en las manos, por fin entendía la verdad. No les importaba mi futuro, solo querían el dinero que representaba la propiedad. Durante los últimos 5 años, desde que me establecí definitivamente en la granja, mis padres me habían visitado con una frecuencia sospechosa. Antes de la muerte del abuelo, apenas aparecían una vez al año. Ahora venían cada 2 meses, siempre con alguna excusa. Querían ver cómo estaba, o recordar los viejos tiempos, o ayudar con los negocios de la granja. Siempre me alegraban las visitas. Por fin sentía que me había ganado su respeto. Qué equivocado estaba. La estrategia es sencilla. Recordaba la voz de mi madre por teléfono. Seguimos visitándolo, elogiando su trabajo, haciéndolo sentir especial. Poco a poco, le plantamos la idea de que sería más inteligente incluir nuestros nombres en la escritura también, para proteger el patrimonio familiar. Ahora, cada visita cobraba sentido desde una nueva perspectiva. Las preguntas aparentemente inocentes sobre documentos legales. Los comentarios sobre la planificación sucesoria. Las sugerencias de que debía proteger mejor la propiedad contra posibles problemas futuros. Ya sabes cómo es, hijo, me había dicho papá durante la última visita, en mayo. Los impuestos, los trámites, esas cosas complicadas. Sería más seguro que la propiedad estuviera a nombre de toda la familia, ¿no crees? Así, si te pasa algo, añadió mamá con ese tono de falsa preocupación, podríamos ocuparnos de todo sin problemas burocráticos. En aquel momento, pensé que era por cuidado paterno. Ahora me daba cuenta de que era pura manipulación. Lo que más me dolía era recordar lo mucho que me había esforzado por impresionarlos. En los últimos años, había ampliado la producción de maíz, invertido en ganado de mejor calidad y modernizado el sistema de riego. La granja estaba obteniendo los mejores resultados financieros de su historia. Y durante todo ese tiempo, ellos solo estaban calculando cuánto dinero podrían ganar cuando lograran quitarme la propiedad. El momento es perfecto, resonaba la voz de mi madre en mi memoria. Él ha mejorado tanto la propiedad que ahora vale mucho más que cuando la heredó. Cuando logremos transferirla a nuestro nombre, podremos venderla por al menos $700,000. $700,000. Así era como valoraban la tierra donde mi abuelo había construido una vida, donde yo había encontrado mi propósito, donde pretendía formar mi propia familia algún día. Para ellos, la granja Greenfield no era más que un activo financiero que había que liquidar. Me levanté de la silla de mi abuelo y caminé hacia la ventana que daba a los campos. La luna llena iluminaba las perfectas hileras de maíz que se extendían hasta el horizonte. Cada planta había sido cuidadosamente cultivada, cada acre optimizado con técnicas que había aprendido en la universidad y perfeccionado con la experiencia. Esta tierra no era solo mi propiedad, era mi identidad. Y mis padres querían venderla para financiar una cómoda jubilación en Phoenix. Volví al escritorio y abrí completamente el cajón cerrado con llave. Además de la escritura original de la granja, había otros documentos que el abuelo Samuel me había dejado específicamente a mí. Contratos, cartas y algo que nunca había visto antes. Una copia de un testamento anterior. Al leer el documento, descubrí algo que lo cambió todo. El abuelo Samuel había planeado originalmente dejar la finca a mi padre. Pero 6 meses antes de morir, él había cambiado completamente el testamento. La carta adjunta explicaba el motivo. Robert nunca mostró un interés real por la finca o por los valores que ella representa. Sus escasas visitas siempre iban acompañadas de preguntas sobre el valor de la propiedad y sugerencias de modernización solo para aumentar el precio de venta. Adam, por otro lado, ama esta tierra de verdad. Él ve en ella no solo una fuente de ingresos, sino un legado que hay que preservar y ampliar. Mi abuelo se había dado cuenta de las intenciones de mis padres mucho antes que yo. Aún más reveladora fue una carta que mi padre le envió al abuelo Samuel poco antes de su muerte. En ella, Robert Walls dejaba claro que esperaba heredar la finca y que ya tenía planes detallados para venderla tan pronto como fuera apropiado. Papá incluso mencionaba contactos con agentes inmobiliarios de Louisville que habían mostrado interés en la propiedad. Ahora entendía por qué mi abuelo me había llamado para tener esa conversación seria una semana antes de morir. Adam, me había dicho,
Cuando yo falte, habrá gente que intentará convencerte de que esta granja es una carga, que deberías deshacerte de ella y seguir un camino más fácil. No escuches a esas personas. Esta tierra tiene el poder de sustentar no solo a tu familia, sino a futuras generaciones de la familia Walls. En aquel momento, pensé que se refería a presiones externas, vecinos envidiosos o promotores inmobiliarios interesados en la propiedad. Nunca imaginé que me estaba advirtiendo sobre mis propios padres. El teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. Era un número de Phoenix que reconocí inmediatamente. Mamá. Dudé un momento y luego contesté. Hola, mamá. Adam, cariño. Su voz sonaba extrañamente alegre. Estaba pensando en ti. Tu padre y yo estábamos hablando de ir a visitarte la semana que viene. Hace mucho que no vemos la finca. 2 meses, pensé, pero no dije nada. Sería estupendo teneros aquí, mentí suavemente. Perfecto. Y Adam, querido, en nuestra última visita trajimos unos papeles que se nos olvidó comentar contigo. Son cosas importantes sobre la planificación patrimonial. Sería bueno que lo habláramos. Los famosos papeles. Probablemente documentos de transferencia de propiedad ya preparados, esperando solo mi ingenua firma. Claro, mamá. Lo hablaremos todo. Qué bien, hijo. Eres tan responsable, siempre pensando en el futuro de la familia. Responsable. Pensando en el futuro de la familia. Las palabras tenían un sabor amargo ahora que conocía sus verdaderas intenciones. Después de colgar, volví mi atención a los documentos del abuelo. En el fondo del cajón, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara, una carpeta con investigaciones detalladas sobre el valor real de la propiedad. La granja Greenfield no valía $700,000 como creían mis padres. Con todas las mejoras que había hecho, los análisis más recientes de un tasador profesional indicaban un valor cercano al $1.200.000. Mis padres no solo querían robarme, ni siquiera sabían el valor real de lo que estaban intentando robar. Mientras organizaba todos los documentos en el cajón, una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Mis queridos padres vendrían la semana siguiente para ejecutar su plan cuidadosamente elaborado. No tenía ni idea de lo que les esperaba. Porque mientras ellos pensaban que me habían engañado por completo, yo acababa de descubrir no solo sus planes, sino también recursos que nunca imaginaron que existían. La partida estaba a punto de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido antes de llegar a la granja. La semana pasó como una eternidad. Cada mañana, me despertaba con el peso de la traición ardiendo en mi pecho, pero forzaba una sonrisa mientras cuidaba de los animales y revisaba los campos. Por fuera, era el mismo Adam de siempre, el paleto sin futuro que mis padres tanto despreciaban. Por dentro, estaba planeando cada movimiento. El martes llegaron conduciendo el Cadillac nuevo que habían comprado con el dinero de la herencia del abuelo Samuel. Mamá bajó del coche con un vestido floreado demasiado caro para una granja, mientras papá examinaba la propiedad con ojos calculadores, como un prestamista evaluando garantías. Adam, querido, mamá me abrazó con ese afecto teatral que ahora reconocía como pura manipulación. Tienes un aspecto terrible. No estás comiendo bien. Estoy bien, mamá. Solo trabajando mucho. Eso es precisamente de lo que queremos hablar, dijo papá, dándome una palmada en el hombro con fuerza innecesaria. No puedes seguir matándote trabajando en esta granja. Un joven inteligente como tú debería estar pensando en el futuro. Durante la cena, ellos comenzaron el teatro que ahora veía con absoluta claridad. Elogios sobre las mejoras en la propiedad, comentarios sobre mi responsabilidad ejemplar, sugerencias sutiles sobre la planificación patrimonial. La granja está preciosa, Adam, dijo mamá, cortando delicadamente el filete que yo había preparado. Tu abuelo estaría orgulloso. Pero me preocupas aquí solo, lidiando con todas esas responsabilidades. Exacto, añadió papá. ¿Y si te pasa algo? Los accidentes ocurren en las granjas todo el tiempo. Sería sensato contar con nuestra ayuda para gestionar todo esto. Trajeron los papeles importantes el miércoles. Documentos de transferencia de propiedad cuidadosamente preparados por algún abogado de Phoenix, con lenguaje técnico confuso y justificaciones sobre la protección del patrimonio familiar. Es solo una formalidad, explicó papá, esparciendo los documentos sobre la mesa de la cocina. Añadir nuestros nombres a la escritura no cambia nada en la práctica. Tú sigues viviendo aquí, gestionándolo todo. Solo nos da autorización legal para ayudar cuando sea necesario.
Y protege la granja de problemas fiscales o demandas, añadió mamá con esa falsa preocupación. Ya sabes cómo puede ser el gobierno con las propiedades rurales. Fingí estudiar los documentos con atención, asintiendo en los momentos oportunos. Tiene sentido. Mentí. Vosotros siempre habéis tenido más experiencia en cuestiones legales. La sonrisa de satisfacción que se dibujó en el rostro de mi padre me dio náuseas. Estupendo, hijo. Sabía que lo entenderías. La familia tiene que protegerse. Familia. La palabra tenía ahora un sabor amargo. El jueves por la noche, mientras mis padres veían la televisión en el salón, fingiendo estar relajados pero claramente ansiosos por cerrar el trato, me encerré en el despacho de mi abuelo y llamé a Jake Morrison. Jake había sido mi mejor amigo desde la secundaria y ahora trabajaba como abogado especializado en derecho rural en Louisville. Más importante aún, él conocía a mis padres desde siempre y nunca le había gustado cómo me trataban. ¿Adam? Amigo, hace meses que no hablamos. ¿Cómo va la granja? Jake, necesito un favor urgente. Y confidencial. Le expliqué rápidamente la situación, los documentos de transferencia, el descubrimiento de la conversación telefónica, todo. Jake se quedó en silencio por un momento antes de estallar. Esos hijos de puta. Lo siento, tío, pero eso es lo que son. Intentando robarle la granja a su propio hijo. ¿Puedes ayudarme? Claro que puedo. Envíame fotos de esos documentos ahora mismo. ¿Y Adam? No firmes nada, ni siquiera para ganar tiempo. Cualquier firma puede usarse en tu contra más adelante. Fotografié todos los papeles y se los envié a Jake. 20 minutos después, él volvió a llamar. Adam, esto es peor de lo que pensaba. Esos documentos no son solo una transferencia de propiedad. Si firmas eso, ellos obtienen el derecho de venta inmediata sin tu aprobación. Es básicamente un poder irrevocable disfrazado. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que, en el momento en que firmes, pueden vender la granja y no puedes hacer nada para impedirlo. El viernes por la mañana, mis padres estaban visiblemente impacientes. Papá recorría la casa revisando cada habitación como si ya fuera el dueño, mientras mamá hacía comentarios sobre los cambios necesarios en la decoración. Adam, dijo papá durante el desayuno, ¿ya has decidido sobre los documentos? Cuanto antes resolvamos esto, mejor para todos. Todavía lo estoy analizando, respondí con calma. Son muchas páginas de lenguaje legal. Hijo, dijo mamá con ese tono condescendiente, lo estás complicando demasiado. Confiamos en el abogado que lo preparó todo. Es un profesional respetado. Claro. Solo quiero asegurarme de que lo entiendo todo. La mirada que se cruzaron fue rápida, pero yo la capté. Frustración mezclada con una pizca de sospecha. Esa tarde, mientras ellos dormían la siesta después del almuerzo, caminé hasta el granero donde guardaba los equipos más valiosos de la granja. Allí, entre tractores y cosechadoras que representaban décadas de trabajo de la familia Walls, tomé mi decisión final. Mis padres pensaban que estaban lidiando con un joven ingenuo que podía ser fácilmente manipulado. Veían mi vacilación como una inseguridad normal, no como el tiempo que estaba ganando para organizar mi propia estrategia. Lo que no sabían era que, mientras dormían cómodamente en la casa que planeaban robarme, yo ya había hecho llamadas que lo cambiarían todo. Jake iba a venir a la granja el sábado por la mañana con documentos propios. Documentos que revelaban exactamente quiénes eran mis padres y lo que estaban tratando de hacer. Pero eso era solo el comienzo de lo que tenía planeado para ellos. Mientras observaba la puesta de sol sobre los campos que mi abuelo construyó con sus propias manos, sentí una extraña calma envolverme. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora era combustible para algo más grande. Mis padres habían pasado toda la vida enseñándome que no servía para nada, que nunca sería lo suficientemente bueno, que no merecía el respeto que reservaban para otras personas. Mañana descubrirían exactamente lo equivocados que estaban. Y cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Porque el paleto sin futuro estaba a punto de darles una lección de estrategia que nunca olvidarían. Jake llegó a la granja a las 8 de la mañana del sábado, conduciendo su camioneta negra y llevando un maletín de cuero que parecía más pesado de lo normal. Mis padres aún dormían, o fingían dormir, mientras nos reuníamos en el granero, lejos de oídos curiosos. Adam, tío, esto es más serio de lo que pensaba, dijo Jake, esparciendo documentos sobre una mesa de trabajo. He investigado a los abogados de Phoenix que prepararon los papeles. Están especializados en
Llamémoslo transferencias patrimoniales agresivas. ¿Qué significa eso? Significa que tus padres no son los primeros clientes que intentan robar propiedades a sus familiares. Estos tipos tienen un método. Documentos confusos, lenguaje técnico, presión psicológica. Es casi una cadena de montaje. Jake me mostró casos similares que él había encontrado. Familias destruidas, propiedades perdidas, ancianos manipulados para firmar documentos que no entendían. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que mis padres habían elegido a delincuentes especializados para robarme. Pero aquí viene lo interesante, continuó Jake, sacando un informe. He conseguido una copia de su historial financiero a través de contactos en el sistema bancario. Tus padres están en bancarrota, Adam. Completamente en bancarrota. Las hojas de cálculo mostraban una realidad impactante. Tarjetas de crédito al límite. Préstamos atrasados. El dinero de la herencia del abuelo Samuel se había gastado en menos de 6 meses, no solo en el Cadillac nuevo, sino en inversiones arriesgadas que salieron mal. Deben casi $200,000, explicó Jake. Y por lo que veo aquí, algunos acreedores no son precisamente pacientes. Ahora todo tenía sentido. La creciente urgencia en las visitas. La insistencia en los documentos. El intento de vender la granja no era solo codicia, era desesperación. Jake, necesito que prepares algo para mí. Pasé la siguiente hora explicándole mi plan. Jake se mostró inicialmente indeciso, luego impresionado y finalmente entusiasmado con la elegancia legal de la estrategia. Es brillante, admitió él. Completamente legal, moralmente justificable y expondrá exactamente el tipo de personas que son. Pero Adam, una vez que empecemos con esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro? Miré por la ventana del granero hacia la casa donde dormían mis padres, soñando con el dinero que habían robado. Absolutamente. Mientras Jake preparaba los documentos reales, yo organicé la segunda parte del plan. Llamé a Patricia Chen, una periodista de investigación de Louisville Herald que había hecho una serie sobre estafas a propietarios rurales. ¿Adam Walls? Te recuerdo de las entrevistas sobre agricultura sostenible. ¿En qué puedo ayudarte? Patricia, tengo una historia que te puede interesar. Sobre abogados especializados en robar granjas a familias. Cuando terminé de explicárselo, ella se quedó en silencio durante un momento. ¿Tienes documentos? Pruebas. Grabaciones, contratos fraudulentos, historial financiero, todo. ¿Y estás dispuesto a hacerlo público? No solo dispuesto, ansioso. A las 11, mis padres finalmente aparecieron para desayunar, visiblemente molestos porque Jake estaba en la granja. Papá se puso especialmente tenso cuando Jake se presentó como abogado. No sabía que habías contratado a un abogado, Adam, dijo mamá, forzando una sonrisa. Espero que no sea por algo relacionado con los documentos que trajimos. Son simples asuntos familiares. En realidad, respondió Jake educadamente, Adam me pidió que revisara los documentos. Como su abogado, es mi obligación asegurarme de que él entiende completamente cualquier cosa que firme. La mirada que mi padre le lanzó a mi madre fue rápida, pero cargada de pánico. No esperaban resistencia profesional. Claro, claro, dijo papá. Aunque no es necesario gastar dinero en un abogado para asuntos familiares. La familia es precisamente por lo que contraté a Jake, respondí con calma. Quiero asegurarme de que estoy protegiendo adecuadamente el patrimonio que me dejó el abuelo Samuel. Durante el almuerzo, la tensión en la mesa era palpable. Mis padres hicieron varios intentos por convencer a Jake de que los documentos eran trámites legales rutinarios, mientras él hacía preguntas técnicas que ellos no podían responder. ¿Han consultado a Adam sobre los términos del poder notarial irrevocable?, preguntó Jake con naturalidad. Poder irrevocable, repetí, fingiendo sorpresa. Pensaba que solo era para añadir vuestros nombres a la escritura. Bueno, es complicado, balbuceó papá. Cuestiones técnicas que el abogado dijo que eran necesarias. Interesante, murmuró Jake, tomando notas. ¿Y qué hay de la autorización de venta inmediata sin el consentimiento del propietario original? Mi madre dejó caer el tenedor en el plato. ¿Autorización de venta? ¿De qué estás hablando? Está todo en los documentos que han traído, explicó Jake pacientemente. Página 14, párrafo 3. Autorización irrevocable para la liquidación de activos, según el criterio de los apoderados. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Esa tarde, mientras mis padres dormían nerviosamente, Jaque y yo terminamos los preparativos. Él había preparado contraargumentos que exponían todo el plan. Patricia estaba lista para publicar la investigación y yo había organizado todas las pruebas en orden cronológico. Pero el elemento más importante del plan aún estaba por llegar. A las 5 en punto, llamé a la puerta del dormitorio de mis padres. Papá, mamá, ¿podemos hablar? He tomado una decisión sobre los documentos. Ellos entraron en la sala con esa expresión ansiosa de quienes están a punto de cerrar un trato muy importante. Mamá incluso se había arreglado especialmente para la ocasión. He decidido firmar los papeles mañana por la mañana, anuncié. Jaque me lo ha explicado todo y estoy de acuerdo en que es mejor tener protección legal para la familia. El alivio en sus rostros era casi cómico. Papá sonrió con más sinceridad de lo que le había visto en años. Buena decisión, hijo. No te arrepentirás. Si has estado siguiendo esta historia de manipulación familiar, suscríbete al canal porque mañana descubrirás cómo un simple granjero le dio la vuelta a la mesa y les dio a sus manipuladores padres exactamente lo que se merecían. Solo una cosa, añadí casualmente. Jaque sugirió que, para que todo sea oficial y transparente, invitemos a algunos testigos a la firma. Personas respetadas de la comunidad que puedan dar fe de que todo se ha hecho correctamente. ¿Testigos?, repitió mi madre, alzando ligeramente la voz. Claro. El juez jubilado Morrison, el presidente del banco local, quizá algunos vecinos. Jaque dijo que es lo habitual en transferencias de propiedad de esta magnitud. Vi cómo el pánico comenzaba a formarse en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El juego había comenzado, y ellos aún no sabían que ya habían perdido. Porque mientras soñaban con $700,000 fáciles, yo estaba organizando una presentación que expondría no solo sus planes, sino toda la red de corrupción que habían elegido como socios. Y cuando saliera el sol el domingo, toda la comunidad sabría exactamente qué tipo de personas eran Robert y Linda Walls en realidad. El domingo llegó con un cielo despejado y una suave brisa que hacía bailar el maíz en los campos. A las 9 de la mañana, mis padres estaban arreglados y ansiosos en la cocina, con los documentos organizados sobre la mesa como cartas de una baraja marcada. ¿A qué hora llegan los testigos?, preguntó mamá por tercera vez, ajustándose nerviosamente el collar de perlas falsas. A las 10, respondí con calma, sirviendo café. Jaque dijo que es importante tener todo debidamente documentado. El primer coche llegó puntualmente. El juez jubilado Morrison bajó de su sedán negro, seguido por Patricia Chen con una discreta cámara y equipo de grabación. Mis padres asumieron que ella era solo otra testigo respetable. Buenos días, saludó Patricia educadamente. ¡Qué propiedad tan bonita! Debe de tener una historia interesante. 3 generaciones de la familia Walls, respondió papá con falso orgullo. Hoy solo estamos formalizando cuestiones sucesorias. Jaque llegó unos minutos después, cargando con un maletín aún más voluminoso que el anterior. Mi madre frunció el ceño al ver la cantidad de documentos. Son muchos papeles para una simple transferencia, comentó ella. Las cuestiones patrimoniales nunca son sencillas, respondió Jaque diplomáticamente, especialmente cuando se trata de propiedades de esta magnitud. Nos reunimos en la sala de estar, todos sentados en círculo alrededor de la mesa de centro de madera maciza que mi abuelo había hecho con sus propias manos. Mis padres se colocaron estratégicamente, con los documentos fraudulentos ya listos para firmar. Antes de empezar, anunció Jaque, me gustaría que todos entendieran exactamente lo que se está proponiendo aquí. Él abrió su maletín y sacó copias de los documentos que mis padres habían traído. Estos contratos no son transferencias de propiedad estándar. Son poderes irrevocables que otorgan autoridad total para la venta inmediata. La sonrisa confiada de mi padre vaciló ligeramente. Jaque, dijo papá, forzando una sonrisa, estás complicando demasiado las cosas. Son documentos familiares básicos. De hecho, continuó Jaque metódicamente, estos documentos han sido preparados por un bufete especializado en apropiaciones patrimoniales agresivas. El mismo esquema utilizado en al menos 15 casos similares en los últimos 2 años. Mi madre se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando Patricia activó discretamente su grabadora y Jaque sacó una segunda carpeta de su maletín. Me refiero a la conversación telefónica del martes pasado, a las 21:40, entre Robert y Linda Walls, actualmente en situación de quiebra técnica con deudas superiores a $200,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adam, dijo papá lentamente,
¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, respondí con calma, es que por fin vais a afrontar las consecuencias de intentar robarle la granja a vuestro propio hijo. Jaque pulsó el botón de reproducción de una grabadora digital. La voz de mi padre resonó en la sala. Adam nunca ha servido para nada. 27 años y todavía jugando a ser granjero con la propiedad del viejo Samuel. Mi madre intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. ¿Nos has grabado? Vosotros os habéis grabado. La corregí. Yo solo no colgué el teléfono cuando descubrí qué clase de personas sois en realidad. La grabación continuó, exponiendo cada cruel detalle de su plan. La manipulación psicológica. La explotación de mi necesidad de aprobación. El absoluto desprecio que sentían por mí. Al menos la tierra vale algo. 250 hectáreas en el corazón de Kentucky. Debe valer unos $700,000 fácilmente. 700,000, repetí. Ni siquiera se molestaron en valorar adecuadamente lo que estaban intentando robar. Esta propiedad vale $1,200,000. El juez Morrison negó con la cabeza con disgusto. En 40 años de carrera, rara vez he visto una manipulación familiar tan calculada. Eso es un malentendido, balbuceó papá. Solo Estaban planeando manipularme para que firmara documentos fraudulentos que me robarían la herencia de mi abuelo, interrumpí. Y cuando lo consiguieran, pretendían venderla inmediatamente para saldar sus deudas de juego y sus inversiones fallidas. Patricia tomaba notas meticulosas. S.R. Walls, señora. Walls, desean comentar las acusaciones. Mi madre empezó a llorar, no con las lágrimas manipuladoras que yo conocía, sino con sollozos genuinos de alguien que se da cuenta de que ha quedado completamente al descubierto. Adam, no lo entiendes, intentó ella. Estamos desesperados. Lo hemos perdido todo. Necesitamos tu ayuda. Ustedes necesitaban mi ayuda, la corregí. Si hubieran acudido a mí con honestidad, me hubieran explicado su situación financiera, me hubieran pedido un préstamo o incluso me hubieran propuesto una sociedad legítima en la granja, lo hubiera considerado. Pero ustedes eligieron mentir, manipular e intentar robarme. Jaque sacó otro documento de la carpeta. Este es el informe financiero completo de los Walls. Deudas con prestamistas en Las Vegas. Préstamos con intereses abusivos. Tarjetas de crédito corporativas utilizadas indebidamente. La propiedad de Adam no era solo un premio, era su única oportunidad de evitar consecuencias penales. Papá finalmente estalló. Somos tus padres. Nos debes respeto. Ustedes fueron mis padres, respondí, levantándome. Pero los padres de verdad no llaman a su hijo una carga. No conspiran para robarle su herencia. No utilizan el amor como herramienta de manipulación. Me acerqué a la ventana que daba a los campos dorados de mi abuelo. Os pasasteis toda la vida enseñándome que no valía para nada. Que nunca sería suficiente. Que vuestra aprobación era algo que tenía que ganarme con servilismo y sacrificio. Cuando me volví hacia ellos, mi voz era firme como el acero. Bueno, el paleto sin futuro ha aprendido algunas lecciones que nunca esperaban que aprendiera. Saqué una carpeta del escritorio de mi abuelo. Contratos de trabajo en Louisville. Ofertas de sociedad en otras 2 granjas. Propuestas de consultoría agrícola para todo el estado. Resulta que mi trabajo aquí ha llamado la atención de personas que realmente entienden el valor de la agricultura moderna. La mirada de incredulidad en sus rostros era casi cómica. Pero rechacé todas las ofertas. Continué. Porque finalmente entendí lo que el abuelo Samuel intentaba enseñarme. Esta tierra no es solo una propiedad, es un legado. Y los legados no se venden para financiar jubilaciones en Phoenix. Patricia apagó su grabadora. Señores Walls, ¿tienen alguna declaración para el artículo que se publicará mañana en el Louisville Herald? Fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de que Patricia no era una testigo casual, sino una periodista de investigación. La comprensión de que su intento de golpe no solo había fracasado, sino que sería expuesto públicamente, dejó a mi padre en estado de shock absoluto. Adam, susurró él, ¿qué has hecho? Sonreí por primera vez en días, una sonrisa genuina, liberada del peso de toda una vida tratando de ganarme un amor que debería haber sido incondicional. Hice exactamente lo que me enseñaron a hacer. Protegí mis intereses. La diferencia es que lo hice honestamente. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Porque mientras mis padres asimilaban la magnitud de su inminente humillación pública,
Yo aún tenía una última revelación que lo cambiaría todo para siempre. Adam, susurró mi madre, con la voz quebrada, por favor. Somos tus padres. Ustedes fueron mis padres, respondí con calma. Pero los padres de verdad no conspiran para robar a su hijo. Jaque sacó un último documento de la carpeta. Sr. y señora Walls, además de la exposición pública que tendrá lugar mañana, hay consecuencias legales inmediatas. El intento de fraude patrimonial es un delito federal. Mi padre se puso lívido. Adam, no puedes hablar en serio. Lo digo muy en serio. Contrataron a delincuentes especializados para robarme. Creyeron que era demasiado débil para defenderme. Calculó mal. Patricia cerró su equipo. El artículo se publicará mañana con el título: Abogados de Phoenix especializados en fraudes patrimoniales, desenmascarados por un granjero de Kentucky. Sus nombres aparecerán como clientes confirmados. La idea del escándalo público hizo que mi madre entrara en pánico total. Nuestra reputación, nuestros vecinos, ¿cómo vamos a explicarlo? De la misma manera que explicarían mi estupidez si la estafa hubiera funcionado, respondí. Con mentiras. Jaque se levantó y guardó los documentos. Señores Walls, les sugiero que contraten representación legal de inmediato. Los acreedores a los que deben dinero no son conocidos por su paciencia, y cuando sepan que no han conseguido los fondos esperados. Papá intentó una última carta desesperada. Adam, somos una familia. Podemos resolver esto internamente. Familia, repetí lentamente. Han usado esa palabra para manipularme durante años. Pero la familia real no funciona así. La familia real se apoya mutuamente, no se explota. Caminé de nuevo hacia la ventana, observando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. El abuelo Samuel me dejó más que una granja. Me dejó una lección sobre el valor propio. Cuando me volví hacia ellos, mi voz era firme como el acero templado. Si hubieran acudido a mí con honestidad, me hubieran explicado la situación financiera y me hubieran pedido ayuda como una verdadera familia, habría encontrado una solución. Pero ustedes eligieron la mentira, la manipulación y el robo. Saqué un sobre del escritorio de mi abuelo. Este es un cheque por $5,000. Suficiente para el combustible de vuelta a Phoenix y para empezar a saldar sus deudas. Mi madre miró el cheque con lágrimas en los ojos. Adam, es la última ayuda que recibirán de mí. Después, afrontarán las consecuencias de sus propios actos. Papá cogió el cheque con manos temblorosas. ¿Y después? Después aprenderán a vivir sin explotar a otras personas. Encontrarán trabajos honestos. Pagarán sus deudas. Quizás algún día comprendan el concepto de integridad. El juez Morrison se levantó. En 40 años de carrera, rara vez he visto una lección de responsabilidad aplicada con tanta precisión. Tus abuelos estarían orgullosos, Adam. Patricia guardó su equipo. La historia se publicará mañana. Se alertará a otras posibles víctimas de esta estafa. 2 horas más tarde, vi cómo el Cadillac se alejaba por la carretera polvorienta, llevando a mis padres de vuelta a Phoenix y a las consecuencias que les esperaban. Jaque me encontró en el porche, contemplando la puesta de sol. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida, completamente libre. En los meses siguientes, la historia se extendió más allá de Louisville. La oficina de Phoenix fue investigada por el FBI y cerrada. Mis padres se enfrentaron a procesos penales, pero lograron acuerdos a cambio de delatar a otros, lo que ayudó a sacar a la luz otros casos similares. La granja prosperó como nunca. Sin la presión constante de buscar la aprobación de mis padres, pude centrarme por completo en la agricultura innovadora que había aprendido en la universidad. Implementé técnicas sostenibles que aumentaron la productividad en un 40%. Más importante aún, comencé a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la manipulación. Conocí a Sara, una veterinaria local que admiraba mi dedicación a la tierra. Nuestra primera cita fue en la feria agrícola del condado, donde ella elogió genuinamente mi trabajo con el ganado. «Realmente amas lo que haces», me dijo, observándome examinar a una vaca preñada. «Sí», respondí, dándome cuenta de que era la primera vez que alguien reconocía mi pasión sin intentar sacar provecho de ella. «Y tú también». Nos casamos 2 años después, en el porche de la casa que construyó mi abuelo, rodeados de amigos que nos conocían por lo que realmente éramos, no por lo que podíamos ofrecer. La última vez que supe de mis padres,
Vivían en un pequeño apartamento en Phoenix, trabajando en empleos a tiempo parcial para pagar las deudas restantes. He oído que papá finalmente encontró un trabajo estable en una empresa de construcción y que mamá volvió a trabajar en un salón de belleza. No siento ira hacia ellos, ni satisfacción vengativa. Solo la tranquila comprensión de que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender a valorar algo. La lección más importante que aprendí fue que el amor verdadero no tiene precio. No se puede comprar con servilismo ni conquistar con sacrificios. O existe libremente, o no existe. Hoy, mientras observo a mi hijo de 3 años corriendo por los campos de maíz que plantó su bisabuelo, entiendo por fin lo que mi abuelo Samuel quería decir sobre los legados. No se trata solo de la tierra o el dinero, sino de los valores que se transmiten de generación en generación. Si alguna vez has sufrido manipulación familiar o has tenido que elegir entre la lealtad tóxica y el respeto por ti mismo, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que encontraron la fuerza para romper ciclos destructivos y construir vidas auténticas. El niño al que mis padres llamaban Paleto sin futuro, dirige hoy una de las granjas más prósperas de Kentucky, con contratos de suministro para 3 estados y un programa de sostenibilidad que sirve de modelo para otras propiedades. Pero la verdadera victoria no está en las cifras financieras ni en el reconocimiento profesional. Está en el hecho de que, cuando mi hijo me mira, ve a un padre que lo ama incondicionalmente, no una inversión que debe generar dividendos. Y eso, descubrí, es la única aprobación que realmente importa.